Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, primero en titulares. En Noticia Colombia, un fraude a gran escala queda en evidencia tras cientos de pruebas que se han detectado en escrutinio de la legislativa del pasado domingo. Tras estas denuncias, la Alianza de Izquierda Pacto Histórico ha recuperado 600.000 votos solo para Senado. Es un asunto que analizamos. En Noticia Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional presentó pruebas de nexos entre un sector de la oposición y mafias del narcotráfico de Colombia, en particular del exdiputado Juan Guaidó con un narcotraficante ítalo-venezolano detenido en Cartagena, un asunto sobre el que profundizamos. En Noticia China, Estados Unidos, más amenazas de Biden y más exigencia de diálogo por parte de Xi Jinping. Así transcurrió una conversación telefónica entre ambos jefes de Estado cuyo tema central es la crisis en Ucrania. Vamos a analizarla. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, ante las denuncias de partidos políticos y diversas personalidades de fraude y otras irregularidades registradas durante el conteo de votos de los pasados comicios legislativos, las autoridades electorales de este país niegan los hechos, aseguran que hay transparencia en todo el proceso. Movimientos políticos alternativos y progresistas en Colombia denunciaron varias irregularidades durante los comicios del pasado 13 de marzo por parte de la Registraduría Nacional, no solo en el registro de los votos en los formularios, sino al ingreso de los datos al software de contabilización tras presentarse múltiples evidencias de estas denuncias. Se activó lo que denominaron Plan Antifraude por parte de los testigos electorales y equipos jurídicos de estos movimientos políticos para un escrutinio más estricto. Por un lado, una serie de jurados que no fueron capacitados, que no fueron entrenados, muy jóvenes y se cometieron muchos errores. Por otro lado, ahí se comprobó, además yo lo comprobé con un video, que el software estaba modificado. Los partidos alternativos sacábamos votos y aparecía siempre 0. Y lo tercero, pues un registrador nacional del Estado Civil muy cuestionado por cercanías, por escándalos, cercanías con mafias, escándalos de corrupción. Entonces todo eso nos tiene hoy en la situación en la que estamos. Algunos integrantes de estos partidos políticos que han cuestionado la labor y desempeño del registrador Alexander Vega en estas elecciones aseguran que hubo fraude y que sin las oportunas denuncias, la presencia de los testigos y equipos jurídicos en los escrutinios, se hubiera consumado en su totalidad. Sin embargo, la postura de la autoridad electoral es de que existe total transparencia. Es claro que los resultados electorales obtenidos que se han venido escrutando en todas las comisiones escrutadoras del país y declarando resultados según su competencia, y el Consejo Nacional Electoral como autoridad que ejerce inspección, vigilancia y control está presta de igual forma a consolidar los resultados, a recibir las reclamaciones a que haya lugar y a resolverlas, garantizando siempre la verdad electoral. Organizaciones y partidos integrantes del Pacto Histórico denunciaron que en alrededor de 30.000 mesas no figuraba ningún voto por este movimiento y otras fuerzas políticas alternativas, por lo que exigieron una revisión, la cual arrojó nuevos resultados, quedando la votación en el Senado para el Pacto Histórico con más de 2.600.000 votos. Pacto Histórico, que es un partido fuerte con una organización muy sólida, pudo establecer que ellos les habían sustraído cerca de 500.000 votos, ya al parecer les reconocieron eso. Nosotros somos un partido sin la fuerza organizativa ni los recursos que tiene el Pacto Histórico. Sin embargo, lo hemos manifestado, nos robaron las elecciones. ¿Quiénes? La Registraduría Nacional.
el señor Alex Vega, que es una ficha de la clase política corrupta colombiana. El registrador Alexander Vega aseguró que hasta tanto el Consejo Electoral apruebe el escrutinio final del 100% de las mesas, se podrá determinar la composición política del Congreso. Sin embargo, algunas versiones hablan de que el número de congresistas del pacto histórico podrá aumentar entre 3 y 5. Hasta el momento tiene 16. Teníamos allí el informe de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, con quien conversamos ahora para conocer acerca de más reacciones. Hernán, muy buenas noches. Acerca de esto que se ha denominado como un megafraude, especialmente con partidos de oposición al gobierno. Adelante, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches. Televidentes, muy buenas noches. Y efectivamente, las denuncias siguen, porque algunos partidos alternativos de izquierda, como Fuerza Ciudadana, un partido alternativo, asegura que no le aparecen cierta cantidad de votos, lo mismo que había denunciado el pacto histórico y que veíamos en la nota, que el registrador nacional, Alexander Vega, tiene responsabilidad frente a esa situación, y además porque no hubo capacitación adecuada tanto de los de las personas que hacen parte de la registraduría en las mesas de votación, sino que además a la gente no se le hizo una, pedagogía en relación a cómo debería votar. Aseguran también que hay unos errores en la digitalización de los formularios E14 que beneficiaron, aseguran, a el candidato de la coalición de derecha. También aseguran que, como lo pudimos ver en el informe, al ingresar los datos al software de la registraduría, pues estos no los recibía. Ingresaba los números y aparecía en ceros ese conteo de votos. Así que hay bastantes denuncias. Se asegura que para las elecciones presidenciales se debe contar con un registrador ad hoc, ya que este registrador no ofrece las garantías para la realización de las elecciones. También se asegura por parte de algunos partidos que se requiere que los votantes se cercioren de si su voto está o no registrado, y que si no es así, interpongan acciones de tutela frente a esa situación anómala. Y Tatiana, decirle también que la registraduría hizo o entregó un informe preliminar de cómo quedarían las curules, sobre todo en el Senado. Y en ese sentido, pues, a partir o después de las denuncias formuladas por los diversos partidos políticos y el escrutinio que se ha venido realizando en estos días, pues han venido subiendo, sobre todo el partido Pacto Histórico, su cantidad de votación para el Senado. El día de hoy la registraduría dice que el Pacto Histórico tiene 2.692.000 votos, cerca de los 2.700.000, seguido por el Partido Conservador, 2.200.000, y seguido por el Partido Liberal, 2.078.000. Y ya se comienzan, digámoslo, a barajar cómo podría quedar integrado el Congreso colombiano, faltando todavía, según el registrador, por escrutar las mesas del exterior, las votaciones de los colombianos en el exterior, que es de 2.139. Recordemos que el total de mesas instaladas en el país fue de 112.900. Y las especulaciones de cómo podría quedar en la conformación del Senado colombiano es de la siguiente manera. Pues para explicarle un poco a los televidentes en qué varía después de todas estas reclamaciones, las denuncias, los escrutinios. Actualmente el partido que va encabezando la cantidad de senadores en el Congreso colombiano es el Pacto Histórico. Tiene 16 actualmente, pasaría a 19 con estos votos que le han venido apareciendo después de las reclamaciones. Sigue el Partido Conservador Colombiano con 16, le disminuiría un escaño, pasaría a 15, lo mismo el Partido Liberal Colombiano, pues actualmente tiene 15, queda con 15, la coalición Alianza Verde, que es el partido de centro, este tiene 14, le disminuiría una,
quedaría con 13. El Partido Centro Democrático, el partido de gobierno, actualmente tiene 14, le desaparecería un escaño, quedaría con 13. El Partido Cambio Radical, que actualmente tiene 11, le quedarían los mismos 11. El partido de la U con 10, queda con 10, y la coalición Mira, los partidos cristianos, que actualmente tiene 4, quedaría con 4, pero a partir de esta suma de votos que han venido apareciendo por el pacto histórico, pues este partido se convierte en una fuerza, en la fuerza que quería que quedara representada por parte de diversos sectores sociales, porque en el pacto histórico allí encontramos senadores que hacen parte de las asociaciones de víctimas, hacen parte de partidos como la Unión Patriótica, que hacen parte de otros sectores sociales. También decir, Tatiana, pues que la respuesta se ha dado también por parte de los sectores de derecha, el uribismo, y asegura que estas denuncias de fraude en relación a lo que pasó con las pasadas elecciones, pues beneficia al partido cuyo líder es Gustavo Petro. Allí pues se generan las controversias y da cuenta de esa polarización que quieren hacer ver los partidos de derecha en el país, con un justo reclamo, con unas evidencias que hay de fraude, de ocultamiento de votos, de unas mesas que el día 13 fueron, digámoslo, trasladadas a otros lugares y donde la gente no pudo llegar a votar. Inclusive hace referencia la MOE de ese ocultamiento de votos, de ese, digamos, traslado de mesas que no se le avisó al ciudadano. Entre otras irregularidades también está el tema de la nula veeduría que pudieran hacer los partidos políticos al software. Por eso de algunos partidos, sobre todo los alternativos, los de izquierda, los de centro, se está solicitando que haya un registrador ad hoc y que haya una veeduría por parte de estos partidos para estar pendientes del software y del ingreso de los números a este programa y que no haya irregularidades como las que se presentaron en la jornada de elecciones anterior. Pero hay zozobra, hay desconfianza con este registrador, hay desconfianza con el sistema de escrutinio, hay desconfianza con el sistema de votación. Y vamos a esperar cómo se va desarrollando estas diferentes denuncias e irregularidades en el transcurso, pues, de los días que quedan antes del 29 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, cuando se van a realizar las elecciones presidenciales, o por lo menos la primera vuelta, Tatiana. Ese es el conteo exactamente, Hernán. Quedan 2 meses para el 29 de mayo, día de la primera vuelta presidencial. Gracias, Hernán. Gracias por contarnos de todo este panorama y además importante lo que nos estaba diciendo de cómo avanza todo este mapa político dentro del Congreso de acuerdo a lo que informa hasta ahora la registraduría. Y nos has hablado de la MOE, precisamente vamos a hablar con Marlon Pavón Castro, él es coordinador de Administración Pública y Transparencia de la Misión de Observación Electoral de Colombia, nos acompaña también desde Bogotá. Marlon, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, para ti y para todas las personas que en estos momentos participan del programa y las personas que en estos momentos también nos ven a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias. Marlon, ahí están las denuncias, los reportes en el pacto histórico en particular, que existe mucha claridad de la denuncia de la irregularidad y luego cómo han ido apareciendo los votos. Hasta este momento por lo menos 600.000 votos de 29.000 mesas en donde no aparecía un solo voto en el preconteo, pero ahora esto va apareciendo en el escrutinio de manera oficial. ¿Qué panorama tienen ustedes como misión de observación electoral acerca de esto? Partiendo también de un hecho, y es que desde tiempo atrás, antes de este proceso electoral, ustedes como misión de observación electoral habían estado alertando que distintas situaciones como estas podrían suceder. Bueno, Tatiana, aquí lo importante es dejar claro varias cosas. En primer lugar, evidentemente, como lo señala, hay unas mesas en las cuales habían como unas atipicidades, unas irregularidades. Nosotros en un estudio que hicimos, identificamos que por lo menos para el pacto histórico habían 28.466 mesas que no reportaban ningún tipo de votación para el pacto histórico. Para el Partido Conservador, 3.768, para el Partido Liberal, 3.458, y así van variando un poco las tendencias con relación a esas mesas de votación en las cuales no aparecía ningún voto para estos partidos políticos o para estas coaliciones de partidos políticos.
Y entonces hay que dejar claro algo, y es que lo que uno está encontrando es que hay gravísimos errores en el sistema de preconteo, en todo el proceso del preconteo. Y para explicarles un poco a las personas que nos están viendo cómo se desarrolla este proceso. El día de las elecciones, una vez se termina la jornada de votación, las personas que se encargan de contabilizar los votos, es decir, los jurados de votación, diligencian toda la información en unos formularios que conocemos como los formularios E14. Estos formularios E14 son tres copias que se deben diligenciar con la misma información, que es la totalización de los votos que hay por cada una de las mesas. De estos tres formularios, de estos E14, que son tres, hay uno que va para la transmisión, que es lo que nosotros conocemos como el preconteo. Entonces eso vamos a tenerlo ahí. Y hay otros dos, que es uno que se le llama el E14 de delegados y otro que es el E14 de claveros. De validez jurídica y es el E14 de claver, que quiere decir que es el E14 válido para iniciar el proceso en las comisiones escrutadoras, para hacer las impugnaciones, las reclamaciones, etc. Entonces te volvamos. Hay un E14 y uno se va, que nosotros conocemos como el preconteo, que una hora después de cerrada la votación empiezan a salir unos boletines. En ese formulario de transmisión, que es en el cual recogen en cada una de las mesas de cada uno de los puestos y van consolidando la información y se van generando unos boletines de prensa, que es con lo que la página de registraduría alimenta todo su sistema para informarle a la ciudadanía cómo va la votación. Ahí es donde está el problema, ¿cierto? Porque en ese formulario de transmisión lo que nosotros encontramos es que evidentemente había unas inconsistencias porque no se estaban transmitiendo toda la información de acuerdo a de acuerdo a las actas. Entonces el problema está en el proceso de transmisión de esa información. Algo que evidentemente genera una expectativa porque estamos hablando de unas curules que los congresistas consideran que son las que ganaron a partir de la información de transmisión, pero luego lo que se van dando cuenta es que van apareciendo los votos en los formularios E14. En los E14 durante el proceso de escrutinio. Todo eso que sucede ahí en el proceso con los jurados de votación, eso es consolidar la información para los E14, enviarlo a la transmisión, y la transmisión lo que hace es alimentar esos boletines. Entonces, evidentemente hay unos problemas y hay unas inconsistencias, y es lo que llevamos 5 días del proceso de escrutinio, lo cual es que se han evidenciado y salió la información de las comisiones escrutadoras municipales. Importante, comisiones escrutadoras municipales. Nosotros tenemos diferentes niveles de comisiones escrutadoras. Inician por las auxiliares o municipales y luego van a las departamentales. Entonces, ahí en esa oportunidad lo que hemos visto es que en las comisiones municipales, evidentemente, algunos partidos políticos han recuperado votos, otros han disminuido su porcentaje de votación, etcétera, porque es en ese espacio donde los partidos políticos tienen la oportunidad de hacer las reclamaciones, para que evidentemente abran las bolsas cuando consideran que, de acuerdo a sus cálculos en una mesa o en un puesto de votación, estaban esperando mayor votación. Y eso es lo que ha venido sucediendo. En lo que entonces, para concluir como esta primera parte, lo que encontramos evidentemente desde la misión de observación electoral es una serie de anomalías y irregularidades en el proceso de transmisión de la información que se hace a través del sistema del preconteo. Sí, aquí dos cosas importantes para destacar con esa explicación detallada que nos entregas, muy importante además en clave latinoamericana, Marlon, y es, como algunos han dicho en Colombia, es que el formulario E14 fue mal concebido. ¿Será eso posible teniendo en cuenta que la registraduría ha hecho cientos de procesos electorales en Colombia? No importa que cambie el rostro del registrador. Es un proceso electoral que lleva muchísimos años en el que es el mismo, que no ha cambiado. Y segundo, ¿cómo es posible que se equivoquen tantos jurados al mismo tiempo en 29.000 mesas? Bueno, así, como lo decían, antes de que se diseñaran los formularios E14, se había advertido, cuando ustedes van y revisan, las personas que quieran entrar pueden entrar a la página de registraduría y revisan cómo está diseñado el E14. El pacto histórico, por ejemplo, para hablar específico de este partido político, está debajo de un partido y como ellos al ser lista cerrada están al final de ese formulario. Entonces un poco lo que nosotros entenderíamos es una hipótesis. Lo que puede llegar a pasar es que pensarían que de pronto ese formularito que está allá abajito del pacto histórico, pues no se estaban leyendo los números porque consideraban que eran sumatorias del partido que estaba arriba.
Es un tema que parecería ser menor, pero realmente es un tecnicismo que fue alertado en su momento en las comisiones de seguimiento electoral con relación al diseño del formulario 14. Esa es una de las hipótesis que hay. Hay otra que evidentemente tiene que salir a aclarar la registraduría, tiene que salir a aclarar el registrador, porque hay muchas explicaciones que hasta el momento no han sido entregadas, y es qué pasó con ese sistema del preconteo. Si venía funcionando durante todos los procesos electorales, ¿por qué en este proceso electoral en específico falló? ¿Cuáles son las fallas que hay? ¿Cómo se van a resolver esas fallas de cara a los siguientes procesos electorales, de cara a la primera vuelta, a la segunda vuelta presidencial? Que identifiquen y expliquen a la ciudadanía en un lenguaje sencillo también para generar mayor transparencia y acceso a la información, qué fue lo que sucedió, y con mayor transparencia, qué fue lo que sucedió, dónde estuvo los errores de este proceso, porque también es un proceso que es subcontratado por la registraduría a través de un proceso de contratación que hace la registraduría, que no es la primera vez que lo hace, es para todo proceso electoral que lo hace la registraduría. Pero entonces, ¿qué fue lo que falló? Y cuáles son los resultados que se deben entregar a partir de una auditoría que se haga a el funcionamiento de ese sistema, en el cual evidentemente hay también humanos que intervienen en el proceso. Entonces, para poder identificar qué fue lo que falló en específico durante el proceso de preconteo que ha generado esta incertidumbre y esta falta de legitimidad alrededor de la ciudadanía y de los partidos políticos. Entonces, ahí es importante que la registraduría salga a explicar con mayor precisión dónde fue que hubo los errores. Eso resulta muy importante, ojalá que lo haga, porque con un simple tuit diciendo que hubo un error humano no se resuelve tal nivel de preocupación para las coaliciones políticas, cuando lo que está en juego es precisamente su vida política dentro del Congreso, en Senado y Cámara. Marlon, gracias por esta explicación. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, Tatiana, y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, lo que esperamos desde la Misión de Observación Electoral es que en los días que siguen se sigan resolviendo estas inquietudes que hay, pero también que los partidos políticos, se les dé la oportunidad a todos los partidos políticos de presentar reclamaciones y que se puedan hacer el reconteo en las comisiones escrutadoras en aquellos casos en los que los partidos políticos consideren que es necesario. Es importante en estos momentos escuchar a los partidos políticos, a todos, el diálogo entre las comisiones escrutadoras, así se demore más el proceso. Es necesario tener certeza, porque estamos hablando de la composición de uno de los órganos principales del Estado, como es el Congreso de la República, y evidentemente de la vida política de muchas organizaciones políticas. Entonces es importante que con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, se recojan todas esas reclamaciones y sean resueltas de manera oportuna en lo que vienen los procesos siguientes de las comisiones escrutadoras. Entonces, muchísimas gracias, Tatiana, a ti, y seguimos. Que así sea, muchas gracias. Informando también de todo lo que sigue pasando acá. Muchísimas gracias, nosotros muy pendientes desde Telesur. Gracias, Marlon, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional presentó pruebas de nexos entre un sector de la oposición y mafias de narcotráfico de Colombia, en particular del exdiputado Juan Guaidó, con un narcotraficante ítalo-venezolano detenido en Colombia. Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. El día de hoy voy a hacer el mejor video del mundo. Su saldo es insuficiente. Ingrese una nueva tarjeta. Así ya no puedo. ¿No les cansa que esto cada vez nos pase? Ay, bueno, les cuento. El nuevo Decreto Supremo 4669 dice que las telefónicas ya no nos van a poder quitar nuestro crédito cuando se acaben nuestros megas. Y eso significa que vamos a poder seguir haciendo buenos TikToks, seguir chismeando con la vecina. Porque cada mega vale. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política.
solo por Telesur. En Noticia Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó pruebas de vínculo del exdiputado opositor Juan Guaidó con mafia de narcotráfico colombiano. Vamos a revisar los detalles. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela presentó una serie de fotografías que establecen un vínculo directo entre Juan Guaidó y el narcotraficante Biagio Garófalo, detenido en Cartagena, Colombia, el pasado 13 de marzo. Garófalo es solicitado por la justicia de España bajo cargos de narcotráfico, con alerta de Interpol en 193 países. Rodríguez evidenció además que el narcotraficante era militante activo del partido de derecha Voluntad Popular. Mostró un certificado firmado por Guaidó que lo acreditaba como responsable de la tolda en Anaco, estado Anzoátegui. En reunión ordinaria del Encuentro Nacional de Activistas, con fecha lunes 16 de enero de 2016, tras recibir el informe de reestructuración del municipio Anaco del estado Anzoátegui, esta instancia atiendan esto, este es el verbo haber, mal bañado, bruto, es con H, ha decidido nombrar como coordinador municipal de dicho municipio al activista Biagio Benito Garófalo Forte, portador de la cédula de identidad 11-305-306. ¿Y por qué le atribuyo al malbañado el error ortográfico? Porque miren quién lo firma. Miren quién firma el nombramiento como responsable municipal de Anaco de Biagio Benito Garófalo Forte, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Para el momento, secretario de Organización Nacional del Grupo Terrorista Voluntad Popular. En material audiovisual que data de 2019, se aprecia a Guaidó en una fiesta privada organizada por Garófalo en su residencia en Anzoátegui. La máxima autoridad del Parlamento también mostró evidencia de la relación del narcotraficante con otros políticos opositores venezolanos, entre ellos el exdiputado Marco Aurelio Quiñones, quien era el encargado de mantener relaciones directas del partido con el gobierno de Estados Unidos y el embajador James Story. Rodríguez también recordó la estrecha relación de Guaidó con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos. Hay una relación directa de Juan Guaidó con el narcotráfico colombiano. Este es el grupo Los Rastrojos. Nadie puede decir que alias el brother y alias el menor no son asesinos, narcotraficantes, descuartizadores, que incluso uno de ellos tenía en una de las fincas que fueron allanadas un sitio para descuartizamiento de cadáveres. Bueno, aquí está Juan Guaidó abrazado con estas joyas. En relación al desarrollo del diálogo, Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, puntualizó que no se reunirán con Guaidó porque no se reúnen con narcotraficantes. Añadió que no avalarán que se imponga un expediente de narcopolítica en Venezuela. Expediente de narcopolítica en Venezuela. Todo esto vamos a analizarlo, por supuesto, desde la política interna venezolana y a nivel geopolítico. Para ello nos acompaña Ernesto Casal, investigador, escritor, es miembro del equipo de investigación Misión Verdad. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación una vez más a tu programa. A ti muchísimas gracias. ¿Sorprendido de alguna manera por estas nuevas revelaciones, vínculo del exdiputado Guaidó? Hemos visto que han tenido, bueno, ahí está en el informe, relación con
paramilitares, grupos criminales y ahora directamente con la mafia, que aunque en particular esta persona detenida en Colombia no es colombiano, es ítalo-venezolano, tenía sus negocios de mafia, de narcotráfico en Colombia. Sí, nos sorprende todo el corretaje, ¿no?, que existe entre, bueno, las mafias de narcotráfico y su conexión directamente con Colombia. Lamentablemente, ¿no?, por el hecho de que la misma nación colombiana lo sufre y la región por ende, ¿no? Por supuesto. Pero sí, nos sorprende básicamente esta nueva trama que sale a luz. Ya sabemos que Voluntad Popular, por su relación privilegiada con Estados Unidos, y tiene también una relación directa con el narcotráfico en Colombia. Ya lo hemos visto en las diferentes tramas que ya se han visto a la luz, ¿no?, en los últimos años, tomando en cuenta tanto la Operación Gedeón como la Operación Cúcuta, tomando en cuenta también la fiesta de Caracas, ¿no?, el año pasado con los acontecimientos en la Cota 905. En fin, es una raya más para el tigre, ¿no? Sí, vemos en este caso particularmente que hay una vinculación política entre ese narcotraficante detenido solicitado en varios países alrededor del mundo con la política local venezolana. En un municipio en el estado de Anzoátegui era el representante de Voluntad Popular. ¿Esto qué indica? Porque además es que tenía un cargo, ahí está parte del informe que se presenta, tenía un cargo de carácter político. Bueno, pero es que hay que tomar en cuenta que Voluntad Popular es una organización terrorista vinculada directamente con el narco desde, bueno, básicamente desde sus inicios. Tomemos en cuenta que la mayoría de sus líderes, ¿no?, provienen de entrenamiento y financiamiento por parte de ONGs estadounidenses, ¿no?, como Freedom House, muchos de sus vínculos también con otras ONGs aquí en Venezuela, como Foro Penal, que fueron también entrenados en Estados Unidos y financiados directamente. Pues todo ello tiene una correlación, ¿no?, de actores políticos que, bueno, que básicamente es una fachada, ¿no?, para una organización terrorista como tal, que pudimos verlos en acción en 2014 durante las guarimbas, en 2017 durante los intentos de guerrilla urbana o de guerra urbana. Las llamadas guarimbas, esa extrema violencia. No, y tomemos en cuenta que Voluntad Popular es básicamente el niño consentido de Estados Unidos. Si tomamos en cuenta que es con Juan Guaidó a la cabeza del partido aquí en Venezuela, ya que Leopoldo López se encontraba en el exterior, pues Juan Guaidó tiene el aval de Estados Unidos, ¿no?, para decir, bueno, sí, yo soy el representante político de la oposición en Venezuela, autojuramentándose como presidente encargado en un gobierno ficticio. Sí, el gobierno de Narnia. Pero Ernesto, ¿de qué manera puede afectar dentro de la política venezolana a estos representantes de Voluntad Popular que fueron electos en distintos cargos locales en noviembre del año pasado? Voluntad Popular tiene una actividad política en este momento en Venezuela. Sí, claro. A ver, es decir, hay factores que decidieron irse por la vía legal, no a través de todas estas acciones criminales o terroristas. Claro, es que hay factores justamente de oposición democrática, o por lo menos de un intento de oposición democrática, en el cual vemos personeros de Voluntad Popular, de Primero Justicia. Bueno, hay nuevos partidos también que se han fundado a partir de ese quiebre en el consenso dentro de la oposición venezolana, que vemos que se viene deshaciendo desde hace muchos años, ¿no? Y que se ha consolidado justamente con, valga la redundancia, con la consolidación del escenario político en Venezuela, por supuesto con el chavismo liderado por el presidente Nicolás Maduro, apuntalando, ¿no?, ese mismo escenario.
llamando precisamente al diálogo, vemos que precisamente hay estos factores de voluntad popular que han venido a participar en la política venezolana recientemente y que ahorita fueron elegidos en cargos públicos. Así que juegan... Es un aval, ¿no? Precisamente de ese diálogo que se ha venido dando desde hace tiempo con las distintas oposiciones. Pero entonces, visto de esta manera, juegan a dos bandas. Hay una acción de carácter legal por las vías democráticas y hay una acción que sigue siendo criminal, la vía ilegal. Sí, claro, o sea, es que no podemos tampoco decir que se ha desmontado completamente la trama destituyente que protagoniza Voluntad Popular. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos mismos factores divididos, ¿no? O sea, tomemos en cuenta, por ejemplo, el deslastramiento de Julio Borges del gobierno interino, ¿no? Con sede en Colombia, en Bogotá específicamente, la embajada estadounidense. Estos factores lo que dan cuenta es precisamente de que, bueno, ya se está abriendo el compás hacia otras dimensiones, hacia la política en específico, y que cada vez más se ven arrinconados estos actores, Carlos Vecchio, Leopoldo López, Juan Guaidó, etcétera, que ya dan como una tónica a que ellos son realmente el factor disruptivo, ¿no? De la política venezolana, o mejor dicho, de la antipolítica venezolana, y que viene a concluir precisamente un escenario ya en el que, bueno, ya no se puede ver las cosas de dos formas, o como dices tú, bueno, de ese juego a dos bandas, sino que precisamente ya está desenmascarado totalmente los vínculos destituyentes, narcotraficantes, terroristas de este sector, y existe un deslinde, ¿no? De otros factores que decidieron, bueno, acomodarse en la política. Irse por la vía legal después de tantos llamados al diálogo del propio gobierno y del presidente. Jorge Rodríguez dice hoy: estamos en un proceso de diálogo, hemos retomado, de hecho recordemos que en otras oportunidades se ha hecho, en México por ejemplo, y luego se retomó el diálogo nacional. Después de esto se va al proceso de elecciones nacionales donde participan todos los sectores de oposición del país. Pero dice Jorge Rodríguez: con Juan Guaidó no vamos a dialogar. ¿Esto qué significa? Bueno, significa... Porque además detrás de Juan Guaidó está el gobierno de Estados Unidos, con quien el propio presidente se ha sentado a dialogar con los representantes que enviaba el presidente Biden. Sí, pero lo que nos está diciendo entonces es que hay un factor en el que las arenas movedizas en las que se movía ese sector extremista ya no tienen el aval estadounidense, por lo menos de manera... O sea, se ve, yo creo que de manera clara, pero creo que también se ve detrás, entre líneas, pues. O sea, creo que allí lo que estamos viendo es que Estados Unidos está viendo que su economía se está desmoronando a partir de sus propios errores en materia de política sancionatoria, de guerra financiera, guerra económica y comercial, no solamente contra Rusia, contra el resto del mundo. Y que vienes a pedir cacao, ¿no? En una situación en donde tiene que amoldarse a la política, por lo menos en el hemisferio occidental, en donde se está reacomodando los factores geopolíticos incluso. Y si tomamos en cuenta, ¿no? Que hay gobiernos que precisamente no están alineados totalmente a la política del Departamento de Estado, que también es como la política de la CIA, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que allí lo que estamos viendo es una ruptura completamente de del sostén, ¿no? Político que estamos viendo por parte de Estados Unidos a Juan Guaidó. Ya de hecho desde el año pasado, o desde el antepasado, porque 2020 ya venían reportes o informes en medios estadounidenses, ¿no? Que son importantes como portavoces, ¿no? de lo que emite políticamente Estados Unidos en su estado profundo,
Que, New bueno, York Times y The Washington Post en eso. Exacto, esos medios ya estaban emitiendo reportes, informes en el que decían, bueno, o sea, el apoyo a Guaidó tiene su límite, sobre todo con el Partido Demócrata de Biden, porque hay que recordar que el proyecto Guaidó es una hechura del Bueno, sí, pero Partido recordemos Republicano. cuando Guaidó fue al Congreso de Estados Unidos, los demócratas también se pararon y lo aplaudieron como si fuera la gran cosa. Sí, pero eso es como para maquillar, ¿no? Para maquillar es justamente el apoyo político que tiene Guaidó en Estados Unidos. Yo creo que hay otros factores de las oposiciones venezolanas que están teniendo un diálogo mucho más directo que con precisamente esta camarilla. Yo creo que a lo mejor no tienen los días contados de manera frontal, porque para Estados Unidos sería reconocer que se equivocaron por reconocer completo, que se equivocaron y Estados Unidos no se puede equivocar, ¿no? Claro, y tendrían que además entregar todo lo secuestrado y lo robado a Venezuela. Bueno, eso es otro tema, pero que obviamente sí está contenido dentro de todo este escenario con respecto a voluntad popular. Sin embargo, retornando al tema del diálogo, yo creo que sí, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo dijo claramente. Bueno, con él no nos vamos a sentar a dialogar, y yo creo que eso es algo que se había ya hablado con la delegación estadounidense aquí en Venezuela con el presidente Maduro. Por último, Ernesto, entonces ya Guaidó no es la caja de resonancia, no es prácticamente el vocero del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que podemos afirmar eso. Creo que podemos afirmarlo, y creo que también repitiendo un poco o extendiéndonos en el argumento de que existen estos otros factores de oposición dispuestos, no solamente a dialogar con el gobierno venezolano del presidente Maduro, sino que también están dispuestos a crear canales, ¿no? Un lobby, pues, dentro de la política estadounidense, el Beltway, Washington, el Congreso de Estados Unidos, para, bueno, tener una relación un poco más normalizada con el gobierno estadounidense, que por mal que bien es necesario, porque vivimos en el mismo hemisferio, tenemos relaciones e intereses comerciales, ¿no? Que son importantes para cualquiera de los dos países. Ahorita bueno, la delegación estadounidense en Venezuela lo dice muy claramente. Así es, queda clarísimo, necesitan el petróleo. Ernesto, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, China, Estados Unidos, hablando de Estados Unidos. Más amenazas de Biden y más exigencia de diálogo por parte de Xi Jinping. Así transcurrió una conversación telefónica entre ambos jefes de Estado. Generaba muchas expectativas, cuyo tema central es la crisis en Ucrania. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial al doctor Jorge Salas Hernández, neumólogo y director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Omicron ha afectado más vía respiratoria superior, nariz, garganta, malestar general, pero no tanto los pulmones. Entrevistado por Aísa García. Sábado. Solo por Telesur. Telesur siempre da más.
En noticia China-Estados Unidos, los presidentes de ambas potencias dialogaron vía telemática. El contexto de la crisis Rusia-Ucrania fue uno de los puntos álgidos y clave de esta conversación. Revisamos. Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Biden, sostuvieron este viernes un encuentro telefónico. Según informaciones de cada gobierno, parte de la conversación se orientó hacia el conflicto Rusia y Ucrania. En este sentido, el mandatario chino abogó por la paz y el diálogo entre el Kremlin y Kiev. Señaló Xi Jinping que Estados Unidos y la OTAN deben entablar un diálogo con Rusia para resolver la esencia de la crisis de Ucrania y resolver las preocupaciones de seguridad, tanto de Rusia como de Ucrania. Consideró el presidente del gigante asiático que las sanciones impuestas por Occidente a Moscú no resuelven los problemas, por el contrario, agravan la disputa. El respeto mutuo debe ser el garante de esta situación y evitar caer en una confrontación que reedite una mentalidad de Guerra Fría. Por su parte, Joe Biden advirtió a su homólogo asiático sobre un posible respaldo de China a Rusia en materia militar. La vocería de la Casa Blanca esgrimió que Biden describió las implicaciones y consecuencias si China presta apoyo militar a Rusia mientras ésta lleva a cabo ataques brutales contra ciudades y civiles ucranianos. El presidente subrayó su apoyo a una resolución diplomática de la crisis. Otro tema abordado fue el estado de las relaciones bilaterales entre las dos más grandes economías del planeta. Washington reafirmó su política respecto a Taiwán, en el cual la Casa Blanca no ha cambiado, al tiempo que Estados Unidos sigue oponiéndose a cualquier cambio unilateral de status quo. Beijing expresó que las relaciones entre China y Estados Unidos no han salido del dilema generado por la administración del expresidente Donald Trump y se enfrentan a cada vez más desafíos. China y Estados Unidos tenían diferencias en el pasado, las tienen en el presente y tendrán diferencias en el futuro. La clave es gestionar estas diferencias, puntualizó Xi Jinping. Vamos a revisar más acerca de lo que se ha dicho por parte de los dos gobiernos, por parte de las cancillerías de ambos gobiernos, también de las embajadas en cada uno de los países, sobre esta conversación telefónica que, reiteramos, ha sido muy esperada porque está enmarcada en la crisis en Ucrania. Dice el presidente de China que toda la comunidad internacional debe apoyar el diálogo entre Moscú y Kiev. Abrimos comillas, Estados Unidos y la OTAN también deben entablar un diálogo con Rusia para resolver la esencia de la crisis de Ucrania y resolver las preocupaciones de seguridad tanto de Rusia como de Ucrania, es la postura permanente del gobierno de China. Así entramos al análisis. Para ello nos acompaña Marcelo Ramírez, el director de contenidos de Asia TV, analista en geopolítica en Humos y Espejos. Nos acompaña desde Buenos Aires. Marcelo, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Marcelo, China ha sido reiterativa en su política exterior y no ha sido distinto en este caso, no va a romper ningún tipo de vínculo con Rusia. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos insiste si muy bien conocen cuál es la política exterior de China? ¿Qué crees? Es difícil la respuesta a esa pregunta. Yo creo que hay un problema, casi podríamos decir, de cierto autismo en Occidente. Sobre todo en Estados Unidos, pero esto también es compartido por la Unión Europea, el no tomar conciencia de las relaciones de poder que hay en la actualidad y en función de eso actuar como dijo un vocero de la Cancillería china, mostró un mapa de lo que sería Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea y dijo, esto es lo que entiende Estados Unidos por la comunidad internacional. Bueno, creo que ese es el enorme problema. Estados Unidos no concibe que alguien pueda decirle que no. Son muchas décadas de una hegemonía que hoy comienza a llegar a su fin.
le ha dicho que no Rusia con sus acciones en Ucrania y ahora nuevamente le dice China, y no es la única China, sino hay muchos países que no se están plegando a lo que exige Estados Unidos, que son precisamente sanciones y no solo declaraciones formales llamando a la paz. De hecho, China también le dice a Estados Unidos, en esta conversación telefónica se ha adelantado que todo este tema de las sanciones pone en riesgo no solamente a Rusia, a la Unión Europea, sino a toda la economía global. Allí también te pregunto, Estados Unidos tiene que saber lo que está haciendo. Bueno, se presumiría, es Estados Unidos, ¿no? Una potencia mundial. Habría que ver cuáles son realmente los proyectos que están en pugna en Estados Unidos. Vimos un Estados Unidos con Trump que tenía un modelo diferente al de Obama y ahora Biden. Claramente las sanciones se han transformado en un boomerang. Hace unos días escuchamos, por ejemplo, que BMW y Volkswagen dejaban de producir en algunas plantas en Alemania simplemente porque no tenían los manojos de cables que se producían en Ucrania. O sea, esto es apenas la punta del iceberg de lo que se está viniendo. Rusia tiene aproximadamente 200 productos, 200 commodities, 200 elementos que son indispensables para el desarrollo industrial y tecnológico. Bueno, lo que nosotros empezamos a ver es que a corto plazo Estados Unidos puede tratar de minimizar los efectos de estas sanciones, pero a largo plazo esto va a ser realmente muy complicado. No es solamente el problema energético, que es uno de los más acuciantes, uno de los más graves, no es el problema de los fertilizantes, no es el problema del trigo solamente. Hay titanio, hay níquel, hay una serie de productos, hay veces impensados, como puede ser, por ejemplo, el tema del neón, indispensable para la producción de chips. Todo ese tipo de cuestiones está perdiendo Occidente la capacidad de acceder a esas materias, y en función de eso se presenta realmente un grave cuadro. Lo que tampoco está teniendo en cuenta Occidente es que esos vacíos que va dejando los va China y otros países, pero básicamente China quien empieza a tener un acceso preferencial a esos productos, y se van a dar muchas paradojas. Estados Unidos no va a poder producir aviones porque no tiene ni titanio ni aluminio, por ejemplo, y eso sí va a acceder China en forma seguramente más económica, lo cual va a potenciar la industria china y va a tirar abajo todo lo que es la industria occidental, la de Estados Unidos, y bueno, la Unión Europea, que está en una situación mucho más delicada. Entonces creo que esta situación realmente no ha sido medida o esconde alguna otra intención, pero que realmente el efecto es de un boomerang. Se van a volver las sanciones contra Estados Unidos, que inclusive ya va a perder también los privilegios que contaba manteniendo el dólar como moneda de reserva y de transacciones globales, cuando ese espacio ahora lo va a empezar a llenar cada vez más el yuan. Y es que el presidente de China lo dice con tal claridad, aunque otros también lo hayan dicho, pero bueno, es el presidente del gigante asiático. Todo este tema de las sanciones pone en riesgo la economía global. Un mayor desarrollo de esta situación, es decir, la extensión de esta situación, provocará crisis grave en la economía mundial: comercio, finanzas, energía, alimentos, cadenas de producción, suministros. Todo esto empeorará todavía más difícil la situación de la economía mundial y causará pérdidas irreparables. Todo esto enmarcado en la pandemia, cuando además dice el gobierno de China que lo que Estados Unidos debe hacer, y la OTAN también, es entablar una cadena de diálogo con Rusia, pero hasta este momento eso parece impensable. No, yo creo que eso es un poco eso que comentaba al principio, esa soberbia que hoy está mostrando Occidente en no atender a la realidad, en no darse cuenta que lo que hoy está sucediendo es algo muy diferente a lo que pasaba hace unas décadas atrás. Estados Unidos no tiene hoy una condición hegemónica, no puede dictar las normas ni en lo productivo, ni en lo económico, ni en lo financiero. Solamente podríamos decir que donde tiene sí todavía una hegemonía que mantiene es en el tema de la comunicación, porque si vemos realmente una enorme campaña de desinformación montada en función de lo que sucede en Ucrania. Pero fuera de eso, no hay palancas sobre las que pueda accionar Estados Unidos. Por lo tanto, esta situación en realidad es coyuntural. Si bien va a golpear la economía mundial y va a golpear a la economía de Rusia,
A mediano plazo la situación se va a estabilizar para Rusia, de hecho ya estamos viendo unos signos de estabilización, y en el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea entrarán en un tobogán, o sea, esto realmente es una situación que es perdedora por donde se la mire, o sea, básicamente creo que ese es precisamente el gran riesgo de hoy de tener una guerra nuclear o una guerra o un ataque bacteriológico, porque no nos podemos olvidar también de las denuncias de Rusia y que ha secundado China pidiendo explicaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la cantidad de laboratorios aptos para la guerra biológica que manejaban patógenos extremadamente peligrosos e inclusive estudiaban formas de diseminación a través de murciélagos o aves, lo cual es altamente sospechoso y que claramente demanda una explicación por parte de Estados Unidos. Entonces creo que precisamente la debacle económica, financiera, se esconde detrás de estas medidas extremadamente duras que está tomando Occidente, pero como no van a dar resultado hay que prestar mucha atención a las provocaciones de orden militar, porque sería la única forma a la cual podría apelar Estados Unidos para detener el ascenso de China y de Rusia, aunque yo creo que ya hasta desde el punto de vista militar ya es tarde para ello. Marcelo, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas muy buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Sigan con nosotros.